por parte de ustedes que iban a darle una revisión a las presentaciones. Entonces, me toca únicamente retomar algunos puntos que me parecen importantes de esta presentación, a fin de no volver a tener que platicarla y disertarla con ustedes para que podamos entrar a lo que es la matriz de riesgos. Un tema, ¿cuándo terminamos el trimestre? ¿Alguien que me ayude para poder fijar las fechas de entrega? Si no, ahorita que me ayuden en lo largo de la exposición y que ya lo vemos al final de la sesión de hoy, ¿no? Creo que creo que el 3 de marzo. El 3 de marzo. Bueno, pondríamos de momento la entrega. Entonces dejaríamos, ahorita le piensan si dejamos para el 7 o para el 15 la entrega del segundo control de lectura. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vayan haciéndole notas y ahí me dicen cuál sería la fecha. Eh, bueno, esta parte del modelo COSO la comentamos la sesión pasada. Bueno, así es como si ustedes entran, así es como aparece traducido al español la página. La definición de lo que es COSO es un comité de organizaciones patrocinadoras de un senador cuyo apellido es el que tenemos aquí, Treatway, que se organiza fundamentalmente para analizar y ver cómo se pueden evitar que haya informes fraudulentos en virtud de la crisis que hubo en ese año, que pues en nuestro país nos pegó muchísimo en 1986. Y a partir de ahí se han estado haciendo diferentes marcos de actuación, diferentes guías, lineamientos que todas las naciones de una u otra manera han tomado, y lo que quiero retomar es que esta metodología va organizada fundamentalmente a evitar el fraude, a evitar actividades no lícitas, y que la adopción en nuestro país tiene como corolario el que se combata la corrupción y que se administren los recursos de mejor manera posible. Como verán, es una visión eminentemente de auditoría interna y que tiene que ver con la parte financiera, unidas para dar estos marcos de control. Para el sector empresarial existe esta gestión de riesgos y se tomó el control interno para efectos de la administración pública, y algunas áreas del sector privado también toman la decisión de fraude por la ley de lavado de dinero, y la gobernanza, algunas organizaciones no gubernamentales toman en cuenta estos marcos de actuación para que se adecue a su marco como sociedad civil. Bueno, estos son los documentos que así aparecen. Lamento que no esté en alemán para algunos de ustedes que quiera hablarlo, o en francés, me van a disculpar, pero pues nomás hay en español y en japonés, entonces lo lamento mucho. Y para quienes asiduamente lo piden, pues está en chino mandarín también por si quieren leerlo, ahí lo tienen, ¿no? Em, bueno, eso se inicia en el 92. En 2013 es la última versión que tenemos, nuestros lineamientos son de 2014, y el último que ustedes vieron es de 2019, que es este, donde ya viene el control integrado efectivo, esa presentación. En él van a poder leer de mayor análisis todo lo que es control interno y todo lo que es la administración de riesgos. De aquí vamos a ver una parte. Aquí está en inglés, por si no les convence la parte español y quieren ir a la parte madre, bueno, pues ahí está en idioma original. Y esto es el coso RM, eso lo tienen también en la plataforma, en sus materiales de estudio. Eh, ¿Qué beneficios se tienen? Bueno, sin ánimo de echar rollo de esto, ni andar haciéndolo popular, ni nada de convencerlos. Cuando yo he aplicado esto, donde yo he tenido mejores resultados, tiene que ver con los canales de comunicación, fundamentalmente, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el monitoreo, que es la traducción que se hace al español del inglés, que tiene que ver con inspeccionar constantemente las actividades y tratar de que éstas se cumplan, ver de manera preventiva dónde no se está haciendo eso, y la manera en la cual eso lo hacemos ver, pues es mediante canales de comunicación
digitales, impresos, de voz y hasta en lenguajes no verbales, cuando tenemos que llamar la atención a nuestros compañeros o subordinados o cuando el jefe nos regaña. ¿Sí? Entonces, en todo hay comunicación. Entonces, ver, observar, prevenir, comunicar, actuar, hacer. Bien, el costo RM, para que nada más ustedes lo tengan como comparación para que quienes se dedican a la universidad privada o quieren ir por esos vuelos. A ver, ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, en términos del sector público, en México, se tomó ese documento y en el principio 6 habla para hacer una buena administración de riesgos, para lograr tener una buena administración de riesgos, tengo que tener un plan de trabajo, tengo que tener un programa. ¿Por qué razón? Porque la administración de riesgos va encaminada a que todo aquello que evite que cumpla con el objetivo no lo afecte. Entonces, la administración de riesgos va en torno a una filosofía orientada al logro del objetivo. La administración de riesgos pierde sentido si no tiene rumbo. Entonces, yo necesito un rumbo, necesito una meta, un objetivo, un estándar, y entonces yo tengo que ver qué actividades internas y externas me van a evitar que yo cumpla con ese riesgo. El primero que alertan es el de fraude. Alguien puede sustraer recursos, eh, ya sean humanos, financieros o tecnológicos, puede sustraer información y eso es lo primero que tú tienes que lograr tener presente. Y vendrán después problemas operativos, problemas de infraestructura, problemas de supervisión o de cualquier otro tipo, aunque sean los tecnológicos, que van a evitar que logres cumplir con ese objetivo. Entonces, la administración de riesgos tiene un propósito que es lograr que las cosas pasen. De esta manera, los invito a reflexionar con estas preguntas. Entonces, primero, ¿qué puede impedir que la estrategia no se cumpla? Y voy a empezar de abajo hacia arriba. A ver, ¿cuál es la manera en la cual ustedes toleran los errores? Ustedes lo pueden ver en la asistencia al personal, ¿no? Tienen entre las 9 algunos y las 9:30, ¿no? Sí, la tolerancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si llegas Sí. 9:35, 9:31, ya tienes una falta. Pero en ese inter también tienes graduaciones, ¿no? Si tienes a las 9:10, no pasa nada. Si tienes de 9:10 o 9:15 a 9:30, tienes un retardo. Ujú. Si juntas 3 retardos a la semana o 3 retardos al mes, ya es una falta. Entonces tú toleras que la gente llegue tarde, ¿no? ¿Sí o no? sí, Ahora, eso hay que llevarlo a todos los demás procesos. ¿Cuánto tiempo tardamos en tener el expediente médico? ¿Cuánto tiempo tardamos en entregar un informe? ¿Cuánto tiempo tardamos en que toleramos que nos paguen la nómina, por ejemplo, ¿no? ¿Quién tolera después de las 10 de la mañana del 15 o del 30? Creo que muy pocos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para la gente de recursos humanos, el depósito de la nómina tiene que estar a las 8 de la mañana del día establecido del calendario de pago. ¿Cierto o falso? cierto. Y no hay tolerancia, ¿no? No hay tolerancia. Tiene que estar a las 8 de la mañana. Y eso hace que las contrataciones de ingreso o de nuevo ingreso, como sean, muy que, Pues peleadas, ¿no? Como, muy quisquillosas, ujú. muy exigentes, inalterables. Oye, yo te entrego el día 8 y que cobre 15, no se puede ya. Ya corrió, ya no nos dicen, la nómina ya se corrió, ¿no? Ya no entra, se van hasta el siguiente, ¿no? Pero ¿qué hacen todos los demás? Actúan, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Aceptan o no aceptan eso? Porque aquí hay un beneficio, ¿no? ¿Sí me siguen? Sí, Entonces, aguantan al de recursos humanos, ¿no? Aunque sea odioso, y se alinean, ¿no? La pregunta es, ¿por qué en todo lo demás no nos alineamos? Así hace que con base en eso, pues alguien sea muy permisivo.
Y ese es un tema que ustedes tienen que ver en su organización, en donde se vuelven permisivos. El ser permisivos hace que se creen conductas irregulares, tarde que temprano. Alguien juega con el sistema, juega con eso y considera que puede jugárselo. Y ahí es donde ya empiezan los problemas. Ahora, ante esta circunstancia que alguien juega con el sistema y se la quiere jugar, ¿cómo actuamos? ¿Denunciamos? ¿Ocultamos? ¿Hacemos colusión? ¿Lo tapamos? ¿Lo defendemos? ¿Lo agredimos? ¿Qué hacemos? Un riesgo no previsto es un temblor, pero si sabemos qué hacer, se aminora el riesgo o el impacto del riesgo, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar que pasen cosas irregulares y cómo las vamos a enfrentar? Y eso se vuelven políticas de operación, y eso se vuelven directrices y se vuelven procedimientos. Y entonces hay algo que se llama tomar decisiones. Si no te aprueban esto, haces esto. Si no reacciona el paciente así, haces tal cosa. ¿Sí? Si viene con azúcar, haces esto. Si viene con presión, haces esto. Y entonces se establecen cómo enfrentar diferentes situaciones con base en indicadores. A partir de ahí, organizacionalmente, se establece esta línea de administración, que son tres líneas, en la cual el órgano de gobierno o el directivo establece qué es lo que se tiene que hacer, transparenta procesos, solicita, instaura las metas, instaura proyectos y define lo que se tiene que hacer. La dirección, que es los mandos medios y operativos, establecen roles, establecen quién tiene que atender líneas de negocio, quién es el que debe de apoyar, quién debe de monitorear, quién debe de comunicar, y la área de auditoría interna le comunica al mando superior cómo van las cosas, y al mismo tiempo que lo hace con el mando operativo, para de esa manera establecer un cese como de círculo, en lo cual el órgano de gobierno o el líder, mediante sus directivos y mediante la auditoría, sabe qué es lo que está sucediendo. La dirección, el personal de mando, mediante las órdenes y las observaciones y recomendaciones que le haga la auditoría, pues ahí va meneándose y va moviéndose y va trabajando. Y la auditoría, pues ve en la respuesta del mando superior y del mando medio cómo es que la organización trabaja hacia la supervisión, hacia la rendición de cuentas y si están alineados o no están alineados. A partir de ahí, y bajo estos supuestos, lo que tenemos que ver entonces es un concepto clave que es el riesgo. Y el riesgo es un grado de incertidumbre finalmente. Ese grado de incertidumbre me puede afectar más o menos los resultados o lo que yo espero obtener. A partir de esta definición, la probabilidad se vuelve la frecuencia. ¿Cuántas veces puede pasar eso? O no pasa, o no va a pasar, o es muy difícil que pase, pero si pasa va a ser muy contundente. Y el impacto es esa incertidumbre improbable o probable, ¿qué tanto me puede ocasionar si se materializa? Y viene la palabra materialización, que la vamos a oír mucho de aquí en adelante. ¿Cuándo se materializa el riesgo? Pues cuando impacta. Y entonces se establece en una metodología administrativa un mapa de calor para decir si ese impacto va graduando del color verde al amarillo hasta el rojo intenso, para poder nosotros determinar sobre este mapa de calor cuando el impacto del riesgo se materializa, pero se puede aceptar porque su impacto no es muy alto. Lo puedo transferir a otra área o lo puedo mitigar yo o lo tengo que evitar en la medida de lo posible. Entonces hay cosas que acepto como el que la gente llegue tarde. Puedo aceptar que la gente llegue a las 9:30, pero no puedo aceptar que todos los días lleguen a las 10. Y para poder hacer acciones preventivas, pues bueno, si llegas tarde o tienes 3 retardos, tienes una falta. Y entonces con eso trato de evitar que ellos eh, se materialice la probabilidad Bien. de que las faltas sean muy altas. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien? ¿Ahí se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Bueno, los riesgos, bueno, pues hay
algo que se llama riesgo inherente y riesgo residual. El riesgo inherente es algo que es per se al hecho. Al momento de que ustedes van a entrar a un trabajo, ¿cuál es el riesgo inherente? Que nos corran, ¿no? O sea, de entrada, o sea, es el riesgo que puede, tarde o temprano nos pueden separar. ¿Cuál es el riesgo residual? Bueno, a lo mejor puede ser que ese riesgo inherente lo supere, pero el riesgo residual va a ser que quizás al despedirme, pues pierda seguro médico y pierda prestaciones y una serie de cuestiones adicionales. Otro riesgo inherente, pues puede ser el momento en que yo haga una operación o el momento en que yo haga un procedimiento quirúrgico y el riesgo inherente es que a lo mejor la gente al entrar al hospital se pueda contagiar de una enfermedad diferente a la cual venía a consulta médica y el riesgo residual es que se me complique la enfermedad con la cual llegó y puede ser que a lo mejor esta ocasione una afectación en su nivel de vida o en su propia existencia. Eso es algo que se tiene que trabajar muchísimo. Dependiendo de la organización, dependiendo del personal, los recursos, el mobiliario, la situación, el lugar geográfico, ese riesgo inherente puede ser más grande o menor. Y hay algo que se llama apetito al riesgo, ¿sí? En el cual, es como les digo, que es similar a la tolerancia. ¿Cuánto estoy dispuesto a asumir para alcanzar los objetivos? En la iniciativa privada, este es un tema ético muy grande, por eso la ética y la manera en la cual se trata de evitar la usura en exceso, el Código Penal lo sanciona. Es decir, yo tengo que tener un control, un establecimiento de parámetros en el cual la ganancia que yo espero y la plusvalía por mi negocio no sea mayor que la salud de las personas. ¿Sí me sigue? ¿Qué ocasiona con muchas unidades privadas generadoras de plusvalía? Que su apetito a obtener una plusvalía en demasía, obtener una ganancia en demasía, puede ser que afecte los objetivos de la organización per se, porque el personal trabajador va a tener menores ingresos, porque va a haber menos material, menos insumos, el inmueble va a estar deteriorado. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Entonces, ese apetito, el riesgo es, en este caso, es que yo tengo que, estoy dispuesto a asumir hasta dónde la plusvalía es sana para que el idea de negocio se mantenga en el tiempo. Y en una unidad médica, tanto la mejora de los pacientes junto con el ingreso que yo tengo como particular, pues vayan de la mano para que el objetivo de que la empresa se mantenga en el tiempo exista. ¿Me sigue? Bueno, en una empresa pública, el riesgo es evitar que los escasos recursos se desperdicien, no se usen, se deterioren y se degraden. Porque si no, entonces el objetivo de atender a la persona derechohabiente, pues también se pierde. Bien, el contexto pues hace que las cosas pues nos modifiquen la manera en cómo inicialmente nosotros pudiéramos nosotros visualizar los riesgos, ¿no? Hoy en día, pues ya los conflictos armados, que era algo que en algún momento del siglo, pues no sé, la última parte del siglo XX, como que era así como que medio de risa, pues hoy se hace, no de risa, pero al menos se veía muy lejano. Pues hoy en día hace que se nos incrementen materias tan necesarias y tan cotidianas como puede ser las tortillas, el arroz y la construcción de una vivienda. Y entonces, por ejemplo, ahorita que vienen las heladas en Estados Unidos y en Canadá, pues a nuestros compatriotas y paisanos del norte, pues ya tienen un problema porque probablemente no tengan gas y si no tienen gas no tienen energía. Y eso ya les va a afectar. Imagínense una unidad médica que esté en Nuevo Laredo y que subsista completamente del gas para tener energía eléctrica. ¿Qué medidas van a tomar ustedes para atender a los pacientes? Y eso está completamente ajeno al propio problema interno que ya tenga la unidad médica.
A esto le sumo que quizás no tenga calefacción. Y entonces en los pacientes, ¿qué me va a suceder ante eso? ¿Qué medidas voy a tomar yo para esa circunstancia y cómo me voy a prevenir para eso, que es algo externo, que no estaba previsto en mi esquema y que derivado del cambio climático, pues es algo que tengo que analizar si para el próximo ejercicio tengo que prever cierto tipo de equipo médico y de calentadores y de cambios en la infraestructura ante la circunstancia de que probablemente me llega un fenómeno meteorológico igual al que llegó o está llegando en este momento. Lo mismo va a suceder con quienes viven en las costas por el incremento de los huracanes y en las unidades médicas. Eso hace que entonces tenga que enfrentar esto con una visión muchísimo más amplia y no solamente desde la visión interna de lo que yo tengo en mis procesos que puedo controlar. También existen otras metodologías para administrar el riesgo y está la ISO 31000, que es de 2009 y sigue en 2018. Y esta metodología, bueno, pues se usa también para poder determinar riesgos y se certifica a las organizaciones, cualquiera, en que los riesgos que ellas administran, sus procedimientos y su administración y todo su sistema de control interno, lo pueden certificar para evitar que riesgos probables que ya han detectado que pueden ser frecuentes les afecten. Y entonces tenemos el risk management, que es la gestión de riesgos, que está pues muy en boga ya desde los últimos 5 años y que utiliza la norma ISO 31000 para poder llevar a cabo estos procesos. Si se dan cuenta, ellos también traen un modelo similar al COSO, pero vean cómo la comunicación está aquí rodeando. Ven que yo les dije que para mí lo más importante era la comunicación y el monitoreo. Bueno, pues vean dónde está eso acá, en la ISO. Es lo que le da cuerpo y permea y protege todo el tratamiento de riesgos y la evaluación. Analizamos el contexto y con eso vemos el tratamiento de los riesgos y tenemos que hacer una comunicación constante mediante el monitoreo y registrar los informes. Así, si ustedes se dan cuenta, la ISO, bueno, pues, trabaja mucho con el liderazgo, en el sentido de que si no hay un cumplimiento y una voluntad de la organización, pues no se puede ir hacia adelante estos procesos. Una vez que tenemos ese liderazgo y ese compromiso organizacional, creamos la protección de valor y entonces nos metemos ahora sí a la parte técnica. Es decir, esta metodología en ISO, que la tienen todas, es debo de preparar la organización antes de la técnica. Y cuando nosotros queremos implementar COSO y la administración de riesgos, el sistema de control interno, nos olvidamos de estas bondades de la norma ISO. Queremos aplicar la técnica y no entendemos que tenemos que preparar a la organización para decirle vamos a hacer esto. Y siempre corremos el riesgo de vacunarla en contra. Así se establecen estándares internacionales, se genera valor, se consiguen objetivos mediante pensamientos basados en riesgo y se trata de que toda normativa vaya en torno a ello. Aquí me voy un poco más rápido. Y esta es la estructura en cómo la ISO lo ve. Tengo aquí las partes involucradas, que pueden ser los pacientes, los dueños del hospital, si así fuera, el consejo de, de socios, pero también tengo contextos ambientales, tengo contextos financieros, económicos, tengo amenazas de mercado y algunas cuestiones en el sector público, pues cambios de gobierno. Y aquí ven las pirámides que son la comunicación, ven lo del seguimiento, y entonces aquí ya determino cuáles son los análisis internos, hago un diagnóstico, trabajo en eso, defino cuál es la estructura que más se me adecua, cuál es el personal que me va a apoyar, defino procesos, identifico, analizo y valoro el riesgo, y entonces constantemente, al final, veo cómo eso se materializa o no, veo riesgos emergentes que pudiese no haber visto y que derivado de mi propio proceso creo riesgos residuales, yo mismo me genero distorsiones y veo cómo la operación puede ser continuada y cómo puedo evitar que se suspenda. Y eso lo concreto en informes hacia la auditoría o la misma auditoría es la que hace los informes, es que audita y certifica los procesos o en su defecto la alta gerencia lo solicita, ¿no? Bueno, entonces tengo aquí una comparación entre el RM de COSO, el ISO 31000. Esto es ahora como lo ve COSO RM para el sector empresarial. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo
Recordarán que para lo que vimos la semana pasada, teníamos 5 componentes y 17 principios. Aquí hay 5 componentes, pero hay 20 principios, hay 3 más. Y si ustedes se dan cuenta, el, el pensamiento estratégico en riesgos está más enfatizado que en el sector público. Aquí, desde el punto número 1, se viven riesgos, los mandos superiores definen esos riesgos, establecen eso en el órgano de gobierno y lo permean hacia abajo, similar a la norma ISO. Establecen contexto y establecen condiciones y compromiso. Después se analiza el contexto empresarial y se evalúan y se define el apetito al riesgo. ¿Sí? Entonces yo defino el riesgo y defino dónde voy a ser tolerante, sobre todo para que no me afecte en la obtención de ganancias. Y entonces debe haber límites y estándares y contrapesos. Y a partir de ahí, los últimos 3 eminentemente tienen que ver de una u otra manera con la forma en la cual se evalúa la gravedad del riesgo, se responde a este riesgo, se revisa el riesgo y el desempeño de la organización y se comunica el riesgo en todo momento. Entonces, como verán, el COSO RM está muy enfocado en toda una cultura de riesgo similar en su esquema a la norma ISO, y en eso los hace un cuanto similares, en lo cual utilizan técnicas y métodos para evaluar, gestionar y monitorear los riesgos. Cada una de ellas necesita personalizar el sistema de acuerdo a las necesidades de la organización, pero una, por ejemplo, enfatiza la importancia de incorporar la gestión de riesgos en todo el proceso de toma de decisiones, y mientras que otras lo monitorean nada más en estrategias y en controles. Ujú. Y de esa manera vemos cómo el ISO los distingue o separa, proporcionando detalles muy concretos de las tareas de gestión, mientras que el sistema COSO lo involucra en toda la organización. O sea, el ISO lo parcializa y dice, este proceso, y aquí atendemos, y aquí trabajamos, y nos vamos a tareas muy concretas y específicas. Mientras que COSO lo ve en toda la organización y quiere que se permee a todos los procesos inmediatamente. Entonces, es una visión gerencista muy global la del COSO, mientras que el ISO es para problemas muy concretos a donde yo quiero llegar. Y los criterios de riesgos contra el apetito, pues bueno, una introduce el concepto como tal y el otro describe y le llama riesgos aceptables. Esa es la definición. Para uno es apetito al riesgo y para la otro dice, bueno, este riesgo lo puedo aceptar. Ujú. Eh, pero otras no tanto. Bueno, hasta aquí, bueno, aquí ese es el círculo de Deming, que espero que algunos ya lo conozcan desde el punto de vista de la calidad, no voy a detener mucho en eso. Y pues bueno, finalmente lo que nos traduce y nos ocupa es que eso no nos afecte, no nos dañe, no nos eh, afecte en la operación y sobre todo en nuestro ingreso. Y les recuerdo este mapa de calor. Entonces necesitamos aceptar lo que pueda ser digerible por la organización, que puedo yo ser tolerante, qué cosas debo esforzarme por crear controles detectivos, en dónde controles preventivos y en dónde completamente tengo que hacer lo posible para que eso no suceda y no pase, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que les quiero comentar es que no hay una sola metodología para administración de riesgos. La que vamos a ver es la que es del sistema COSO, pero tenemos otras 2 más que se pueden utilizar, pero todas, el común denominador es la comunicación y el monitoreo y el seguimiento constante. Ay, perdón, se me fue. Una disculpa. Bueno, hasta aquí dudas de la parte teórica. ¿Se entendió un poco esto de la filosofía? ¿Se ahondó? Yo parto del hecho que ustedes ya revisaron esto. ¿Dudas, comentarios, quejas, inconformidades? ¿No? ¿No? ¿Estamos bien? Pues, pues es que dudas hay muchas. ¿Dudas hay muchas? ¿Como Sí, cuáles, David? pues no sé, o sea, es que conforme hemos hecho, bueno, digo, hablo por mí, conforme he ido haciendo el trabajo, pues hemos ido viendo lo del, estas organizaciones, ¿no? Lo del COSO, lo de Ujú. esta, este,
se me olvidó el nombre de La ay, ISO. exacto, las ISAI, ¿no? Entonces, pues poco a poco, bueno, a mí se me ha ido complicando un poquito, pero creo que conforme lo voy leyendo y conforme voy haciendo o agregándole al Ujú. trabajo, pues más o menos lo vamos entendiendo, pero pues dudas, pues sí, siempre como que van a quedar bastantes. Bueno, esta parte teórica, lo que me interesa es que ustedes sepan qué es un riesgo, qué es una incertidumbre, que hay una probabilidad, hay que medirla, o sea, hay que analizar estadísticamente qué tan probable es que suceda algo. Algunos me dicen que esto es como jugar fútbol los porteros, ¿no? Que nunca te metan gol. Ujú, Entonces aquí, más bien, tu indicador es que no pase nada, ¿no? En lugar de que pase, ¿sí? Y cuando ajá, pasa, vuelves a hacer, ¿no? Entonces cuentan los minutos en los cuales no ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque es muy improbable que suceda, pero si sucede, el impacto es muy alto, ujú, ¿sí? Entonces eso hace que, desde el punto de vista intuitivo, pues consideremos que eso no va a pasar, porque no lo vemos, porque no lo palpamos, porque no lo sufrimos. Y eso hace que bajemos la guardia. Ese es el tema, nos confiamos. Y la metodología te dice que debes de estar siempre alerta. Y si eso no pasa, pues vamos a hacer todo lo posible para que uno no sea causante de que suceda. Y entonces hay que seguirle así. Hay que hacer lo posible, pero de manera consciente, metodológica y estructurada para que eso no suceda. Esto lo estamos viendo desde el punto de vista del ejecutor de gasto y desde el operador de unidad médica. ¿Por qué? Porque la persona auditora lo primero que va a ver es si ustedes tienen una administración racional, y una demostración de una administración racional es que tengan un pensamiento estratégico en riesgos. Eso significa que los recursos, las decisiones y la atención al paciente tiene esa cultura. Y eso hace que ustedes los recursos los ejecuten de manera racional, no a la y se va, ¿sí? Pero primero tengo que implementarla. Nosotros con base en esto que hagamos, vamos a tener entre el 50 y el 60% del trabajo final, haciendo este control de lectura. Ese control de lectura se va a unir con el siguiente. Hagan de cuenta que el trabajo final lo estamos haciendo con la parte teórica, que es el primer control que hoy termina, y esta parte práctica, que es la administración de riesgos. Con la parte práctica y la parte teórica, vamos a hacer el trabajo final, así que lo vamos armando por etapas, justamente para que el conocimiento se vaya acumulando, David, y no te llegue de golpe así, sino que vayas construyendo. Así es como se diseñó esto, ¿sí? Pero esa es la técnica Miyagi, no sé si ustedes vieron Karate Kid. sí, Ah, bueno, pues entonces, sí, ustedes no saben que están haciendo auditoría todavía, ¿sí? Pero ahí van, pero ahí van, ¿sí? Todavía siguen ahí, puliendo coches, ¿no? Y sí, pintando. es que justo en las analogías que usted hablaba, en cuestión por ejemplo, ¿no? Las llegadas tarde, que lo que toleras, no toleras, esta Mm, parte. Digo, me puse a pensar que hay situaciones en las que también, por ejemplo, no controlas, ¿no? Como, no sé, hablemos de que si tú tienes, no sé, de 9 a 9 y cuarto, la tolerancia de 9 y cuarto a 9:25, que es nuestro caso, por ejemplo, y ya es un retardo menor y posterior a 9:35 retardo mayor y pues posteriormente es falta, ¿no? ujú, Entonces, esas situaciones, por ejemplo, en cuestión de que, ok, ¿sabes qué? No te voy a firmar tal incidencia, pero entonces van con sindicato y dicen, no, pues entonces, ¿qué crees? Fírmame tú, porque él no me quiere firmar y entonces el ujú. sindicato la firma. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, en auditoría y todo eso, pues sé que puede haber, o sea, no sé cómo haría yo las analogías para decir si pasa esto y si pasa esto y si pasa aquello, ¿no? Hasta que ves la auditoría como tal de tu hospital o de tu unidad o de la dependencia, y entonces es donde empiezan a salir las dudas, y si esto, y si el otro, y si aquello. A eso me refiero, que de Ah, repente lo ideal pues es como todo el proceso de lo que nos indicó, pero esas vertientes en donde son situaciones ajenas a lo que no conocemos, ahí es donde ya te quedas como que, mira, por ejemplo, cuando en el 17 tembló muy temprano, o cuando, no, más bien, cuando en el 2017, más bien, no, ese fue otro, en el 2017
hicimos el simulacro, no sé si se acuerdan, el 19 de septiembre. Tembló después Y, del simulacro. y tembló después del simulacro, ¿no? Así es. Y por ejemplo, en mi organización, de nada sirvió haber hecho el simulacro, todos hicieron lo que quisieron. Todo el mundo se desubicó, hizo todo lo contrario a lo que le tenían que decir y creó más problemas de los que había. Ujú. Fue vergonzoso, completamente vergonzoso. Todo lo que no tenías que hacer, lo hicieron. Y acababa de pasar el simulacro. Eso evidenció que había una simulación en todos los ejercicios. Y se tuvo que ser muy exigente porque éramos altamente permisivos en que quién tomaba los cursos, quién iba a ellos. Se toleró, por ejemplo, sucedió que tres mandos superiores se quedaron en el edificio y más les tocó allá arriba, lo que Dios es padre, porque se sintió horrible a 10 pisos, como tembló, y luego ellos andaban pidiendo que les ayudaran y dicen, oye, tenemos que subir por fulanito, espérate, no puedes subir, él ya se quedó allá, es su responsabilidad, no debió haberse bajado. ¿Sí? Pero entonces lo que se vio, y fue un gran regaño, porque en ese caso, en ese se llamaban a la ambulancia, llegó el jefe de protección civil de la delegación y hizo un extrañamiento muy fuerte, y mandó un oficio muy duro a la organización, porque los jefes no tenían el compromiso con la administración de riesgos en materia de protección civil. Entonces imagínense cómo nos fue. Y entonces la delegación hizo que tuviéramos que hacer más simulacros, tuvo que tuviéramos que tener más capacitación y fue muy exigente en liberarnos el castigo. Entonces, por los jefecitos que estuvieron allá arriba, que eran tres, casi 3,000 gentes, tuvimos que pagar el pato con un trabajo adicional al que ya teníamos, porque cada quien hizo lo que se le dio la gana, ¿no? ¿Sí? A tal grado que salieron a interrumpir la avenida principal, en lugar de haberse quedado en las zonas de contención. Pero como pensaron que se movía tanto el edificio, pensaban que se les iba a venir encima. Y pues se fueron para allá. Y también tuvo que haber sesiones en donde se explicó que los pilotes del edificio, para que fueran económicos, eran todavía con la tecnología de finales del siglo XX, y en la cual el edificio se hace así. Es como un resortote, ¿sí? Entonces imagínense cómo han de sentir el que está en el piso 10 este movimiento, ¿no? O pues sí, siente que se le van las mesas de un lado a otro y se mueve, pero el edificio no se va a caer, pero es como un resorte. Y con ese resorte asume el movimiento telúrico, pero se siente como si estuviera en la montaña rusa. Se siente horrible. Y ya ahora los amortiguadores ya de la generación de 2010, 2015 para acá se mueven así. ¿Se me explicó? Pero bueno, entonces se tuvo que enseñar a todas las personas cómo se movía el edificio para que no se sintieran ellas. Pero entonces lo que salió es que no había sujetadores o algo en el cual tú fueras a agarrarte, porque si no te ibas con las sillas o te ibas con las mesas o con los equipos de fotocopiado. Y entonces ya salieron otras necesidades que el inmueble no daba y se tuvo que mejorar la regulación, tuvo que hacerse una mayor inversión que la que estaba antes. Sí, maestro, levantó la mano. Pero, Adelante. perdón, es que justo, por ejemplo, cuando nosotros estábamos anteriormente donde estaba trabajando, estábamos en un edificio, entonces nos cambian a otro, de 9 pisos. Llegamos y pues, estaban haciendo algunas adecuaciones en algunos pisos todavía. Entonces nos metimos, así sin terminarlo, ¿no? Vaya. Ujú. Cuando, cuando vimos que, cuando vimos que era tan alto en algún momento, porque en el anterior que estábamos era de 3 pisos, cuatro máximo, pues aquí son 12, ¿no? 13. Órale. Entonces, la principal preocupación fue como de que, ¿y qué aquí cuando tengo qué va a pasar, ¿no? ¿Para dónde corro? Exactamente. Entonces, pues nos dimos cuenta que no había, no había quien nos diera información, no teníamos Ujú. un grupo de protección civil instalado, o sea, no teníamos nada. Entonces, pues de ahí nos fuimos a checarlo y a pedir a las cuestiones centrales, decir, ¿sabes qué? Pasa esto y esto. Pues ármense un grupo, ¿no? Organícense ustedes, ¿no? Organícense ustedes y se Ya que, empieza. ya que Entonces, pues, levantaste la mano, ¿no? exactamente. Entonces le digo, a veces el proceso de todo este rollo, pues genera
pues no eres el mejor capacitado de protección civil, pues porque finalmente, pues no, igual Ujú. yo no había tenido ninguna capacitación en ese sentido. Había compañeros que sí, pues empieza a armar todo esto y después, ¿sabes qué? Pues, ok, ya está armado, ya está esto, pues hagan lo válido para las capacitaciones. No, pues no las hay. Oiga, pues por lo menos para cascos, para chalecos, no, pues no hay. No hay presupuesto, exacto. Exacto. Hay que conseguirlo. Se consiguieron donaciones con Bellas Artes, fueron a dar capacitación Bellas Artes. Ellos donaron todos los Todo el cascos, equipo. todo el equipo, súper bien. Y ellos mismos dieron las capacitaciones continuas hasta que dijeron, pues ya hasta aquí podemos llegar, ¿no? Ya le toca a la organización, ¿no? De ustedes. Entonces a eso voy, que finalmente, pues, y esto le estoy hablando pues, de un proceso de casi un año, ¿no? Sí, lo que vemos ahí es que el de recursos materiales, cuando hizo el cambio del inmueble, lo único que previó fue cambiarlos, pero no administró el riesgo de los nuevos requerimientos al ser un edificio de 9 pisos en materia de protección civil, y me imagino que muchísimos más de orden sustantiva que tampoco debió haber visto. Eso hace que la estrategia y el proyecto, a no pensar en riesgos, simplemente lo que vas es así como que vas como caballo, así. Ah, que se cambien de edificio, pues órale, que se cambien, ¿no? Órale, vamos. Pero todo lo que viene alrededor Claro. no lo ves de manera integral. Y por ejemplo, en una auditoría, eso es lo que más se ve. Eso el auditor inmediatamente lo nota. Inmediatamente ve el objetivo hacia dónde fue. Y si ese objetivo estuvo muy, como, así como muy cuadrado en esta parte, el auditor, al tener esta visión, fíjense, el auditor ya viene con la visión del coso, él ya viene con la experiencia de otras auditorías anteriores. Él ya viene con conocimientos en contabilidad, vienen con conocimientos, eso que me dices, ya vio los insights y ya vio aquello. Entonces, lo primero que va a ver es el contexto externo y va a ver las condiciones en las cuales trabajan. Y lo que va a hacer es, les va a hacer preguntas muy babas a todos. Oye, ¿y aquí dónde está el responsable de protección civil? No, pues no sé. Y él la nota. Hace como insulso. ¿Qué tiene que ver protección civil si viene a haber atenciones médicas? ¿Sí? Él está viendo que si sucede una emergencia, ¿quién va a coordinar la seguridad de los pacientes en un temblor? Ujú. Y ya de entrada con eso ya rompiste dos normas oficiales mexicanas, así, nomás con una sola pregunta. La diferencia es que el auditor no conoce quizás de todo el proceso médico y todas las condiciones que hay, pero sabe hacer las preguntas metodológicas porque la norma que ustedes acaban de ver la tiene aquí. Ujú. Y si no, la experiencia, así como ustedes, de ya tener años ejerciendo su profesión, ellos igual la tienen y comparan este hospital con otro. Entonces, si han ido a un hospital pequeño, pues ya saben los problemas de un hospital pequeño. Si ya fueron a un hospital grande, pues ya se imaginan cuáles son los problemas. Y lo único que tienen que hacer es preguntar dos, tres veces y ya, pues aquí está el paro. Y ya, ¡pum! Se acabó ya. Ya nomás es comprobar y pedir evidencia de las cosas. Pero ciertamente a eso se le llama tener una visión sistémica orientada a la administración de riesgos, donde tienes que ver pues todos los procedimientos que hay. Está de más decirles que a mí me tocó en otra generación de ustedes, que hicieron un edificio, pusieron ahí un hospital del IMSS, pero chocaron los gases medicinales con la energía eléctrica. Entonces imagínense cuando haga chispita eso, ¿no? Pero el sucede es que el que Puede diseñó el plan arquitectónico, puede explotar. el que diseñó el plan hidráulico, el que diseñó el plan eléctrico, no se hablaron. La comunicación, no se hablaron. Y el supervisor los dejó chambear, pensando que al tener los planos, solitos ellos lo iban a resolver. Y pues llegó un problemón porque como tenían que inaugurarlo, pues resultaba que el contacto eléctrico estaba al lado del gas medicinal, y pues así todo el mundo andaba así, pues qué óvole, ¿no? Y aún así lo hicieron, pues tenía que volver a romper. Y eso lo tenía que asumir el dueño. Y ahí fue cuando la burra torció el rabo. Cuando le dijeron al dueño, y sabes qué, fíjate que no podemos inaugurar y tenemos que volver a abrir todo esto. No, pues al IMSS le dio el infarto, fíjate, pues, ¿cómo? Pero también por parte del IMSS no administraron el riesgo de que la empresa no iba a hacer su chamba. Lo delegaron, se confiaron. Fueron muy tolerantes a que la empresa por sí sola lo iba a hacer. Y la empresa fue muy tolerante con sus trabajadores, pensando que simplemente porque tienen los planos lo van a hacer bien. Entonces, son muchos tolerancias al riesgo
y eso nos hace ser permisivos. Y ese es un tema cuando la administración de riesgos no permea en toda la organización y creemos que todos van a hacer su trabajo simplemente porque son lindas y gentiles personas, ¿no? Adelante, este maestro que levantó la mano, Reyes. Sí, eh, gracias. Esta parte del mapa de calor que nos mostró es aplicable básicamente a todo, o sea, lo podemos como ir. Ah, pues buena pregunta, mira, ahorita justamente vamos para allá. Esta es un ejercicio de lo que ustedes van a realizar en la administración de riesgos, ¿sí? Les pido de favor que tengan mucho cuidado en cómo utilizan este archivo, porque ya está viejito y tiene versiones de Excel anteriores, entonces tengan mucho cuidado. Miren, las organizaciones grandes, y retomando la pregunta del maestro Reyes, tienen métodos muy sofisticados de hacer estos mapas de calor. Ajá. Y tienen derechos de autor. Entonces, yo para poder explicarles esto y hacerlo práctico, logré conseguir este archivo en Excel, que es de lo más sencillo que yo he encontrado, que se acerca mucho a la metodología que ustedes van a ver en empresas grandes y que nos va a permitir acercarnos a aterrizar toda esta parte teórica. Y les quiero presentar cómo se integra el documento. Hay un instructivo, léanlo, por favor, por su madrecita santa, por lo que más quieran en el mundo. Dense un espacio en su vida y lean el instructivo, si son tan amables. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué viene en el instructivo? Ahí van a ver el nombre de la organización, no le hagan caso, pero así está hecho. Y es algo que pues, hemos tomado para poderlo trabajar. Aquí nos empieza a hablar de la evaluación de los riesgos. Y aquí hay algo muy importante que no se les vaya a ir nunca, por favor, que es cómo redactar los riesgos. Aquí está. No se les vaya a olvidar. Léalo, véanlo. Así es como tienen que construir la redacción del riesgo, por favor. Que no se les vaya, que no se les vaya. Aquí tengo problemas. Creo que se ve mejor ahí, ¿no? Sí, entonces un sustantivo, un verbo en participio y el adjetivo y el verbo. Entonces son carreteras construidas con mala calidad. Sustantivo, verbo en participio y el circunstancial y el complemento en negativo. ¿Sí? Sáquenle foto, ténganlo. Como diría mi maestra de secundaria, pónganselo en el pizarrón ahí en su cuarto y péguenselo, ¿no? Pónganselo ahí en el celular de pantalla de inicio. Esto, y en adelante les explica que es un riesgo estratégico, que es un riesgo financiero. Todas las partes que integran la matriz aquí vienen explicadas. Sí, que es un riesgo humano, los riesgos de corrupción, peculado, este es todo el código penal, tráfico de influencias, posible impacto de efecto de riesgo, la valoración inicial. Aquí está lo del riesgo, maestro Reyes. Aquí de aquí empezamos el grado de impacto. Si es 5 es catastrófico, 3 importante, 2 débil, marginal, la probabilidad aquí está. Aquí se empieza a manejar la probabilidad recurrente, muy probable, probable, inusual, remoto. Y aquí viene el cuadrante de calor. ¿Sí? ¿Sí? Si es un riesgo de atención inmediata, si es un riesgo de atención periódica, los riesgos controlados, los riesgos de seguimiento y los controles, ¿cómo son? Son correctivos, son detectivos o son preventivos. Correctivo, eso siempre se hace en la auditoría. Rara vez lo puede hacer alguien en la operación, pero se dan casos, ¿sí? Lo cual no es recomendable. Pero la mayoría de los controles correctivos los hace el auditor. El control detectivo sí lo hacen ustedes y el control preventivo, que es lo más importante. Pero el detectivo es la supervisión. ¿Sí? Esa es la esencia del control detectivo. El preventivo trata de que el personal operativo lo ejecute de manera constante y el detectivo es cuando un supervisor o un responsable de un equipo o de una unidad médica puede atisbar que algo pasó y lo detiene y evita que se continúe. ¿Sí? Lo evita, lo detiene. Y bueno, ya podemos ver si ese control está documentado, si está formalizado, se aplica y es efectivo, y entonces hacemos la valoración del riesgo y vemos si eso es adecuado o no, y si no es adecuado, pues entonces establecemos una comparación de la evaluación de riesgo contra los controles, hacemos el mapa de riesgos
y a través de ahí establecemos, y aquí está, mira, aquí están las estrategias para la administración del riesgo. Evitamos el riesgo, entonces se refiere a eliminar factores que provocan la materialización del riesgo, o sea, es hacer que las cosas no pasen. Reducir el riesgo, pues implica disminuir la probabilidad. Asumirlo significa que hay que tomar las medidas, ¿sí? Y pues hay que enfrentarlo. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué me sucedió en la unidad médica? Como el sindicato era muy tolerante a que el personal médico faltara, pues resulta que llegó una emergencia muy grave a las 8 de la mañana, 9, y no había personal. Y demandaron a todos aquellos que no habían llegado. Y el sindicato no pudo hacer nada porque fue una denuncia penal. ¿Sí? Negligencia. Y se metió hasta el sindicato porque firmó el consentimiento. Entonces, el sindicato, ¿qué provocó? ¿Quién fue el que provocó el problema? La condescendencia del sindicato. También demandaron al sindicato. Y ahí fue donde ya, para la siguiente mes, se pusieron bien exigentes. Ya no andaban firmando incidencias, pero hasta que te pasó, ¿no? ¿Qué necesidad? Como dice Juan Gabriel, ¿no? Pero pues ahí le llegó. Y el sindicato dejó solo al líder de la sección. Bueno, al cuate que andaba firmando, representante del sindicato, lo dejó libre por andar abusando de eso. Y el personal, los familiares del paciente pusieron la demanda penal y civil. Con todo, se fueron con todo. Con todo porque les tocó a alguien conocedor de la materia del derecho. Les tocó una familia de abogados. Entonces todo el bufete se fue contra ellos, contra el hospital y contra todo el mundo, porque no sabes detrás de quién está un paciente. No sabes con quién te metes. Y ahí es donde ya, si tú estableces que todos los pacientes, por el simplemente hecho de ser pacientes, tienen que tener la mayor atención, te vas a evitar el riesgo de que no sabes quién está detrás de él. Como en Sinaloa, lamentablemente, que un familiar de crimen organizado, pues no lo atendieron bien y pues está de más decirte que fueron a balear al hospital. No está bien, no es algo que yo deba enorgullecerme como ciudadano y como persona, pero no sabes cómo va a reaccionar las personas ante un mal servicio. ¿Sí? Digo, y también a mí me tocó trabajar con los maestros en Guerrero y pues en aquel tiempo se podía reprobar a los alumnos de primaria, un maestro lo reprueba y pues llega el papá y pues se le fue encima al maestro porque no hubo una seguridad al momento de detener a los papás y no había, se había previsto cómo iban a reaccionar y no se estableció una comunicación de por qué su hijo estaba mal. Entonces el papá pues, llega de manera violenta y pues ocasiona destrozos ahí en la escuela, ¿no? ¿Sí? O sea, tengo que asumir cosas improbables y eso se requiere una gran capacidad de abstracción, ¿sí? ¿Por qué se necesita una gran capacidad de abstracción? Porque tengo que pensar en cosas que no existen y eso lo hace aparentemente difícil cuando yo quiero implementarlo, porque me tengo que imaginar situaciones que no he vivido, ¿sí? Hacerla de Entonces, permite. Sí, y eso hace que sea muy complejo, porque si yo no tengo la expertise de haber conocido todos los procesos de una organización, pues no puedo prever ni por equivocación que suceda, ¿no? Si nunca he enfrentado un problema de desechos, ¿cómo se llama? Peligrosos, y si nunca yo me he metido en una licencia y nunca he tenido una inspección de COFEPRIS y si nunca he tenido un paciente con esos síntomas y así, pues inmediatamente pues no sé qué va a pasar. Yo tenía un vecino que es médico pediatra sábado y domingo ahí en La Perla, en Ciudad de Nezahualcóyotl, y me dice, aquí lo ven, los niños llegan ya muriéndose, ¿sí? Y no tengo medicamentos. Yo tuve que salvar a un niño con una pluma Bic para abrirle aquí para que respirara. Pero en cambio, si te vas el mismo tipo de hospital, del mismo nivel, y te vas a Polanco, pues allá no te llegan esos niños. Entonces, el nivel de expertise que yo tengo acá en urgencias, en un lugar socioeconómicamente muy bajo y donde también no tengo el instrumental médico, hace que yo hasta con una liga
tenga que andarle salvando la vida a una persona. Y entonces mi proceso, mi necesidad, mi imaginación se desarrolla infinitamente con lo poco que yo tengo. Pero en cambio, allá en Polanco, si tú le dices que le vas a poner la pluma Vic, a todo el mundo se le da el infarto y no hace nada. Es más, ni le llegan esos niños. Entonces, la experiencia del personal médico de esa zona económicamente alta no se va a comparar con este de acá, ni por alguna razón. Pero para ellos es normal su realidad, ¿sí? Y entonces los ámbitos y el contexto, pues te modifican la planeación y la manera en la cual actúas. Entonces, se necesita que haya un trabajo interdisciplinario, se necesita que haya muchos ojos, muchas mentes para suplir esa deficiencia, no es deficiencia, nuestros límites humanos en los cuales no podemos aspirar a tener una abstracción elevada. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno, entonces aquí está el instructivo. Esta parte de la información general, pues solamente les pido que llenen, si acaso, su proceso y el objetivo del proceso. ¿Sí? Nada más. Pero bueno, esta no la puedo eliminar porque me rompe toda el diseño del Excel de los macros. Entonces, no le hagan mucho caso. Esta es una portada con que la organización que lo creó lo definió para poderle dar el seguimiento. Lo más que hace es cambiarme aquí la unidad responsable, que es esto, que está acá. ¿Sí? Aquí se ve mejor. Miren, miren, le voy a borrar. Aquí lo que dice Cofepris. Me voy a ir acá y si se dan cuenta, aquí ya no aparece. Bueno, aquí no se ve por esta parte. A ver si la puedo mover. Aquí está, miren, ahí ya no aparece. ¿Sí? Ya lo borramos. Igual si me regreso, pues ya le pongo aquí, me voy para acá y aquí ya la tienen, ¿sí? Pero bueno, no he podido quitarlo. Si quieren lo podemos, ahí lo dejamos y ya está, ¿no? Y lo que queda es lo de su proceso, que es lo que se captura por acá. Pero bueno, y ahora sí ya entramos a lo que es la matriz. Este número, el programita lo asigna default, aparece automáticamente, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Aquí ya es donde ustedes definen el riesgo. ¿Se acuerdan cómo lo definimos? Sustantivo, el verbo y la parte adjetiva en negativo, ¿sí? Y aquí definimos, aquí nos sale un combo, ¿lo ven? De acuerdo al instructivo, ustedes van a ver de qué tipo es, operativo, financiero, pero ya la máquina me lo da por default. Entonces aquí le dicen, bueno, entonces operativo, esta parte la tienen que redactar. Entonces hay debilidades en las actividades de supervisión, control y evaluación del proceso de inventarios. La clasificación, igual también le sale el combo. También aquí le sale el combo si es interno o externo. Y aquí ese si lo redactan. Posible impacto, pues bueno, falta de medicamentos disponibles por la falta de espacio en farmacia. Punto 2, dispersa de medicamentos caducos. Ejercicio ineficiente de recursos y posibles afectación a la imagen institucional y posibles demandas penales. O sea que esta cosa sí está del nabo. Periodicidad del evento, pues puede ser diaria, semanal, mensual, anual, sexenal. Bueno, grado de impacto, pues aquí es donde viene, ¿no? Aquí es donde ya se aplica lo que vimos en teoría. Y esto es algo que el equipo tiene que definir y es muy difícil que una sola persona lo pueda hacer. En teoría, pues el órgano de gobierno y los mandos superiores tendrían que tener esto porque tienen la visión más amplia, pero a veces se dejan de lado las opciones operativas. Entonces, la metodología exige que las partes involucradas trabajen en esto, lo consensen, lo validen y lo aprueben. Para ejercicios nuestros, pues vamos a hacer supuestos. Entonces, bueno, es marginal, es débil, es importante, es grave, es catastrófico.
Probabilidad de ocurrencia, pues aquí le ponen que es recurrente. Entonces, aquí dijeron, no, pues si pasa es catastrófico y si pasa, pues y es recurrente. Entonces, esta cosa está muy preocupante porque si ven el riesgo, medicamentos administrados ineficientemente, entonces significa que eso es algo que está pasando eh, seguido. Y aquí, maestro Reyes, aquí yo ya vio el colorcito, ya lo vio. Sí, sí, sí. Voy a ocultar la barra de Y herramientas, a ver si entonces todo. este archivo, o sea, vamos, nosotros vamos llenando ciertos rubros y con eso se van llenando automáticamente. Exacto, así es, así usted lo va llenando, exactamente. Ese es el ejercicio que ustedes van a traer la siguiente semana en equipos y lo vamos a discutir aquí en la sesión ya, para que entonces cada equipo exponga y empecemos a llenar la matriz y empecemos a trabajar en esto. Entonces ya lo vamos a hacer taller. Entonces ya la siguiente semana yo ya voy a estar sentadito oyéndolos. ¿Sí? Esta es la parte padre de ser facilitador. Ya nomás los oigo y los corrijo. Bueno, aquí se hacen los análisis. Esta parte es muy importante, por favor. Pongan mucha atención aquí. Se redactan todos los controles habidos y por haber. Estén documentados o no estén documentados, estén en manuales o no estén en manuales, tienen que redactarlos aquí por el simple hecho de que exista, ya sea que sean informales o formales. La máquina lo único que les va a dar es preventivo o detectivo. Y esta parte de acá también está en compos. Así que si, por ejemplo, ya yo aquí le pongo deficiente, pero si aquí le pongo sí, ¿ya vieron cómo cambió? ¿Ya vieron cómo cambió? ¿Se puso verde? ¿Sí? Por eso es muy importante aquí decir la neta del planeta. Aquí es donde cuando uno hace asesoría en admisión de riesgos y cuando uno trabaja en equipos y cuando la cosa ya es de veras, aquí la gente siempre tuerce el rabo. Nadie quiere decir la neta del planeta. Ujú. Y aquí es donde luego a veces ves colusión, porque la explicación es, bueno, y si todo está trabajando y si todo funciona, pues ¿por qué razón las cosas están mal? Es como la parte les digo yo que es cuando es como esto en la seguridad pública en nuestro país. Hay un montón de policías, ya tenemos la Policía Federal, ahora tenemos la Guardia Nacional, ahora sacamos al Ejército, sacamos a la Marina, ¿no? Incrementamos las armas, incrementamos la capacitación, les incrementamos el sueldo a los policías. Y entonces, ¿por qué hijos de la mañana esto no va? ¿Sí? ¿Sí me sigue? O sea, hay un montón de controles, hay un montón de cosas, pero no son efectivos. Y ese es un problema en donde la gente aquí como que se me distrae, se me apachurra y siente que la vida no tiene sentido, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, esto hay que cuidarlo mucho. Pero ya vieron cómo se cambia. Ya, su pregunta, maestro Reyes, ¿se atiende? Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, entonces aquí ustedes tienen que redactar. Bueno, aquí se habla que si hay un análisis de existencia, que si hay una rotación de inventario, que hay una redistribución y que en teoría hay un monitoreo, pero no es efectivo, no ha servido de nada. Entonces hay un problema grave porque entonces tengo que reorganizar esto y hacerle reingeniería. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues evitar el riesgo. Aquí el tema de discusión son las estrategias. Entonces aquí se aventaron campañas de concientización mensuales sobre el impacto del vencimiento del medicamento y farmacia con lemas como cuidar el inventario y cuidar la salud. Ya después de esto, pues estuvimos trabajando. Aquí les dejo, ya me dirán si esto es correcto o no, pero estos son ejercicios simulados para que ustedes vean cómo, con un problemón de ese tamaño, vean la estrategia. Ustedes me dirán si está bien o no. ¿Qué opinan? A ver, se oyen voces. No, están muy tímidos hoy. Pues para el grado que menciona de riesgo, está como muy, o sea, no sé Muy cómo se bajito. llama. Ajá. Está como muy light, ¿no? Ujú. Pues ese es lo que les voy a evaluar justamente, maestro. ¿Ya vio? O sea, si me estás diciendo que aquí hay un problemón y tú dices que lo solucionas con campañas, pues yo me quedo así. O sea, ¿somos o nos parecemos? ¿No? Sí, claro. Y aquí está el mapita, mira. Bueno, para que todos lo vean. ¿Sí? Ok.
Y aquí ya se compara. Ujú. Y es lo que ustedes tienen que hacer, pues, es esto. Bueno, ahora, ¿quién ya leyó lo que tienen que hacer? ¿Quién ya leyó el control de lectura 2? ¿No? No, ¿Qué Apenas estoy pasó? en el uno. Colegas, ¿no? Yo sé que andan pensando porque tienen que entregar su tarea hoy, pero aquí está la matriz de riesgos para que ustedes ahí puedan bajar el archivo. Pues en teoría, estamos viendo la misión de riesgos. Ahí está el material que hoy vieron. Aquí está la matriz para que ustedes, que es lo que vamos a ver la siguiente sesión. Y aquí está ya el segundo control de lectura. O sea, tienen que hacer una introducción de la matriz, tienen que hacer un desarrollo en el cual me van a platicar la matriz. Ahí me van a explicar por qué que el riesgo está bien definido. Me van a explicar por qué le van a poner si es operativo, es interno, es administrativo, es financiero, es externo. Me van a explicar por qué es catastrófico, por qué es muy probable. Me van a explicar el cuadro de mapa de calor. Me van a explicar por qué los riesgos, si a pesar de que existan, no son aplicables o si lo son. Y me van a explicar por qué, o justificarme por qué sus acciones de mitigación, transferencia de riesgos o asumirlos o evitarlos. Es decir, durante el desarrollo me van a explicar cada columna, ¿me explico? ¿Sí me siguen? ¿Sí? O sea, y la matriz va a ser un anexo. Aquí está la rúbrica. En el desarrollo, aquí está, riesgos detectados, elementos de la matriz de riesgos y actividades para evitar, transferir y evitar los riesgos, así como acciones de mejora, anexar la matriz de riesgos. Conclusiones, redactar por lo menos 3 párrafos sobre la importancia del riesgo, la aportación al cumplimiento del objetivo de la organización, que para eso es esta metodología, y ejemplificar qué aspectos logran administrarse y cuál sería su impacto para la organización. Después de haber aplicado la matriz, qué beneficios ustedes esperan que haya y que se desarrollen, ¿sí? Entonces, le pusimos 8 de febrero. ¿Cómo la béisbol? ¿Lo dejamos ahí? Por eso les No, decía que cuando acabamos, Una una semana más. semanita más, ¿no? una semana más, sí. ¿se van a arruinar el Día del Amor y la Amistad? Sí. Sí, Ay, Bueno, dale. No, ustedes no Sí, son, no importa. ustedes no son muy románticos. no. No, ya me di cuenta que no. Entonces le vamos a poner domingo 15. Lo ¿Les festeja parece? antes y ya se Sí. entrega tarea. Pues ya por lo menos que la cruda lo hagan, ¿no? Ahora, el trabajo final, ¿cuándo quedaría? ¿Terminamos cuándo? ¿Cuándo me dijeron que terminábamos? 3 de marzo, ¿no? Algo así. El 3 de marzo, pero está acá. Pero ustedes no pueden terminar el 3 de marzo. O terminan el 28 de febrero o el Febrero. 7. No, nadie lo tiene por ahí el calendario. Sí lo anduve buscando, pero no lo encuentro. ¿No, nadie? Ya dice del 6 de diciembre al 7 de marzo. Al 7 de marzo. Gracias. Alguien que nos dio luz. Muchísimas gracias. Luego entonces terminamos el 7, pues entonces va a tener que ser ese día la fecha límite. Listo, 7 de marzo. Ujú. Entonces el 15, pues casi a los 15 días, ¿no? Vamos a estar haciendo el trabajo final, ¿no? Bueno, en esta tesitura
A ver, miren, vamos a ver cómo va a estar. Voy a cerrar este. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se ve? Bueno, aquí está el índice de un trabajo y aquí viene el desarrollo de la matriz. Entonces se hace la evaluación de, si se dan cuenta, está evaluando cada columna en términos de cómo se va elaborando y el índice prácticamente es cada columna de la matriz. Se hace una pequeña introducción y aquí se habla de las funciones de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, lo de los medicamentos, y aquí ya se establece cómo se va, cómo están las secciones, y aquí viene la evaluación de riesgos. Entonces, ¿qué hizo este equipo? Utilizó el instructivo de llenado y lo tomó para ir haciendo el documento. Entonces, el instructivo de llenado dice, tú tienes que hacer la evaluación de riesgos. Ah, pues el número de riesgo. Ah, de acuerdo al instructivo se visualiza automáticamente una vez selecciona el código y lo pegó. Y entonces le saca una foto, un pantallazo a la matriz y la pega. Ahí está. Ya definí el número de riesgo. Riesgo, ¿qué significa? Ah, bueno, pues el riesgo se estructura de esa manera, que es como dice la, el instructivo. Aquí está. Y fíjense, ¿ven cómo lo puso? Sí, sí alcanza a ver. Sí, Sí, Entonces, ellos me definen qué es el riesgo, me dan lo que está en el instructivo y lo ejemplifican ellos a su manera. Ujú. O sea, acredito que estoy cumpliendo conforme va el instructivo. Estoy siguiendo cada una la aplicación de la metodología y la voy demostrando. La justificación, pues aquí dice medicamentos controlados, administrados en la farmacia, sustantivo, verbo, por lo tanto, se cumple con el instructivo. Clasificación de riesgo, miren, y pegaron el instructivo y dije, ah, pues mira, la clasificación es esta, y para nosotros se hizo operativo y esta es la justificación de por qué es operativo. ¿Ya ven lo que se tiene que hacer? Equipo, ¿se entiende bien aquí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, Entonces, tengo que decir, a ver, la teoría, que es el instructivo de llenado, la teoría dice que yo debo de clasificar el riesgo y están estos tipos de riesgos. Yo selecciono para mi análisis, para mi matriz, el de operativo y pongo por qué. Y entonces amarro la metodología, la teoría, con lo que yo estoy diciendo y lo justifico. Y así me la sigo. Factor de riesgo, eso lo genera automáticamente. Hago la descripción del riesgo, hago la clasificación, digo que es humano, es la clasificación del riesgo, digo que es técnico administrativo y digo por qué. Ujú. En este caso se hizo de manera muy didáctica poner todas las definiciones. Ustedes están en la libertad de ponerlas todas o no, ¿sí? Pero aquí se me hizo muy didáctico, hasta para ejemplo, para efectos de compartirlo con ustedes de manera muy, muy didáctica. Pero lo único que se pide es esto que dice. Clasificación es esta y la justificación que es esta. O sea, lo único que yo solicito, lo que no puede faltar es esto. Y esto que está aquí. ¿Sí? Esto no puede faltar. El que yo diga, mira, yo lo clasifiqué
en técnico administrativo y digo que es por esto. Y eso es lo que me va a permitir a su servidor saber que entendieron tanto la parte teórica como la parte práctica. Y así nos vamos. Lo cual esto hace que sea sumamente sencillo ir armando el documento, si es que ya se supo hacer. ¿Sí? De aquí viene todo lo que es el grado de impacto. Aquí es el impacto 5. Me dicen que es el recurrente. Aquí ya hablan de lo de los cuadrados, miren, hasta lo pegan. Dicen que se quedó en el 1. Y aquí me dicen por qué. Fíjense. Este efecto ocurre mensualmente y tiene una evaluación inicial del impacto catastrófico por de ocurrencia, pues su materialización tiende a estar entre el 90 y el 100%. Por lo tanto, es catastrófico y recurrente y lo pongo en el riesgo 1 de atención inmediata por esta razón, porque mensualmente me pasa mucho. Hago la evaluación de los controles y mira, copiaron la matriz que acabamos de ver y me hacen la justificación de demostración. No son suficientes ni efectivos para mitigar. Por lo tanto, el riesgo no se encuentra controlado satisfactoriamente y marcando lo que significa un riesgo precautorio. Realizan una confronta de esta parte es mucho más prolífera porque me tienen que explicar por qué los controles no funcionan, o sí funcionan, o cuáles sí o cuáles no, y tienen que desarrollarlo muy ampliamente. Hacen la valoración de riesgo después de los controles, cada una de las preguntas las llenan, y entonces ya me hacen la valoración del riesgo. ¿Mm? Y ya ponen los dos mapas, las estrategias de acciones, y aquí se ven que ellos ya hicieron otras después de que yo les corregí. Les puse esa a propósito y luego ya pusieron estas, ya modificadas después del trabajo en clase. Son las campañas más otras más. Y ya redactan las conclusiones de bibliografía y pues me anexaron la matriz que ustedes ya vieron. ¿Cómo la ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Está muy divertido. Está muy divertido, muy bien, maestra. Está muy divertido. Bueno, me metí a la plataforma y hay muy pocos controles arriba, muy pocas lecturas. Eh, no sé si la propuesta sea que ahorita dejemos esto así y ustedes tomen este tiempo de la materia y se dediquen a subir sus controles y su material, porque los veo que andan más preocupados por eso, ahorita. Sí, está bien, Entonces, maestro. entonces no sé si deseen tomarse parte de la materia y hacerlo. Sí. Eh, nada más una última acotación. El próximo 31 es probable que empecemos a la 1. Les pido su comprensión para empezar media hora más tarde. Tengo una cuestión que no pude ya mover, por más que lo hice, y espero estar a la 1. Si hubiese algún momento de estar antes, le aviso a su gentil coordinadora, la maestra Cortés, y le aviso, oye, ya estoy desde ahorita, pero yo creo que para no moverle, le planteamos a la 1, ¿no? Para que no ¿Próximo haya sábado? ¿El próximo sábado? el próximo sábado 31 de enero, ¿sí? Para que lo preveamos. Integren sus equipos, por favor. La próxima sesión me dicen ya cuáles van a ser los equipos y ya traten de ir cargando la matriz para desarrollarla aquí. Vamos a ver, no la quiero completa, pero vamos a empezar a trabajarla. Entonces alguien me dice, oye, yo creo que ese es mi riesgo, la podemos ir trabajando para que el demás grupo lo vea y lo vamos a trabajar en esta y la siguiente sesión. Vamos a tener dos para elaborar las matrices. ¿Les parece? Previo a la entrega de su control de lectura para el 15 de La, febrero. ma- la matriz es en equipos, ¿verdad? Sí, ya esto es de equipos, este y la última actividad, las dos siguientes, ya es en equipo. Ujú. Sí, está bien. Sí, De hecho los equipos, bueno, si no tienen inconveniente, creo que están conformados, ya nada más se los hago llegar. entonces la idea es que la siguiente sesión algunos de los equipos ya tenga más o menos preelaborada o empezar a llenar su matriz o las dudas que tenga al momento de llenarla le diga. Y la idea es que cada equipo en la próxima sesión me diga, oye, Rubén, yo tengo duda acá, a qué le pongo, aquí no le entiendo, aquí sí pongo, aquí no. Y si desarrollamos un ejercicio les puede ayudar a todos.
Ya la siguiente sesión ya presentarán un documento mucho más acabado para que lo podamos ver. ¿Parece? Bien. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? Bueno, entonces, pues que concluyan en tiempo con su control de lectura, les damos este espacio y eso les permita ganarle tiempo a la familia. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, nos vemos la siguiente sesión, pásenla bien Gracias. y que entreguen en tiempo sus controles el día de hoy. Muchas gracias y gracias. nos vemos la siguiente semana con Gracias. con esta limitación. No, gracias a ustedes, cuídense mucho, Bye. Que esté bien. que estén Gracias. bien, cuídense Hasta mucho. luego.